Parece que fue ayer cuando viví en carne propia el fallecimiento de mis padres. Yo estaba en el asiento trasero. Tendría que haberme ido con ellos, pero no lo hice. El destino me jugó una broma pesada y no permitió que los acompañara. Desde entonces, lo único que busqué fue morir. Morir para deshacerme de este sentimiento tan horrible. Un sentimiento que me hacía gritar cada noche en aquel gris orfanato. Cabe mencionar que eso fue en vano. Todas las veces que intenté quitarme la vida fracasaron, ya fuera porque no fui lo suficientemente lista o porque tuve la mala suerte de que alguien me salvó. Luego de intentarlo 5 veces, me resigné. Me sumergí en los vicios y, con solo 9 años, empecé a fumar. Hasta ahora seguro pensarás que mi vida es toda tragedia, pero, amigo, aún no he empezado. Escapé de aquel horrible orfanato, y desde entonces me dediqué a vagar. Vagar como lo estoy haciendo ahora, con las pocas fuerzas que me quedan, y con un hambre voraz. Fue ahí donde entendí que irme había sido una mala idea. No había nada, y lo poco que había estaba podrido o con vestigios de heces de rata. ¿Caería tan bajo como para sacar comida de la basura? Esa duda recorría mi cabeza mientras sostenía un croissant en mi mano derecha, el cual estaba lleno de mugre y un desagradable moho verde. Lo habré estado mirando unos 12 segundos, hasta que fui sorprendida por un niño. En ese momento no lo sabía, pero él sería quien se convertiría en mi ángel de la guarda. Su nombre era Eric. Me preguntó qué hacía hurgando en su basurero, pero no lo dijo de una forma temerosa o agresiva, sino más bien con un tono de sorpresa. Le extrañaba que una niña de 9 años estuviera en su jardín. Tengo hambre, dije con sinceridad. ¿Quieres pasar? Hay mucha comida aquí, no tienes que sacar de la basura. Dijo él, invitándome a entrar. Ni siquiera lo pensé. Entré como una bala sin preguntar siquiera si había alguien. Él no dijo nada, y desde ese día me volví parte de su familia. Los señores Coleman, a ellos también les debo la vida. Estaba acostumbrada a que los adultos me rechazaran cada vez que iban a verme, pero sus padres me adoptaron, y por un tiempo, Eric y yo fuimos casi como hermanos. Había nacido en nosotros un cariño que fue mutando a algo más que un simple amor fraternal. Ahora me da pena decirlo, pero cuando eres un adolescente con las hormonas en ebullición, la única respuesta a todas esas sensaciones es que te has enamorado. Y así era. Me había enamorado de Eric, y por lo visto, él sentía lo mismo por mí. Lo sé porque, si había algo en lo que Eric no era bueno, era el mentir, por lo que él mismo se delató. Sabíamos que estaba mal, por lo que tratamos de mantenernos al margen delante de su familia. Nos mantuvimos así un tiempo, hasta que un día algo pasó. El mundo se vio envuelto en una ola de caos y muerte. Unas criaturas pálidas y sin cejas aparecieron de la nada en el país. En un principio se las conoció como errantes, pero luego supimos que eran una clase de zombies, ya que no se trataba de gente viva. Mas sin embargo, eran capaces de moverse. Perdí amistades y conocidos. Los padres de Eric, a los cuales también les había tomado cariño, fallecieron al intentar salvarnos. Encima, todo fue de mal en peor, y es que los dichosos errantes no eran los únicos de quienes debíamos preocuparnos. Unos seres, y sí, digo seres porque llamarlos humanos sería un halago, aparecieron para hacernos la vida imposible. Yo fui víctima de abuso, y el pobre Eric no tuvo más remedio que mirar. En un momento quiso ayudarme, pero eso le costó perder uno de sus ojos y su brazo derecho. Aún así, por alguna razón que desconozco, los extraños seres nos dejaron a nuestra suerte. Desconozco exactamente el motivo, pero creo que tiene que ver con algo que Rick y el líder hablaron. Ahora, solos y completamente destruidos, formé una relación con Eric en base al dolor y al trauma. Algo que en su momento no pensé que terminaría tan mal, pero pónganse en mi lugar por un segundo. Luego de un abuso, ¿qué se queda por hacer? No te sientes algo, solo un mero que los demás te compen.
Con Eric eso era diferente. Sufríamos, sí, pero por alguna razón estar junto a él me hacía querer vencer mi trauma, y asimismo hacer que Eric se mejore. Pero ahí radicaba el problema: dos locos no pueden ayudarse. Yo no conocía a profundidad lo que sentía, y él tampoco conocía por lo que yo estaba pasando. Eso ya era una clara señal de que esta relación no estaba funcionando. No hablábamos, solo nos decíamos que todo estaría bien. Eso puede funcionarte por un tiempo, pero al fin y al cabo, las palabras bonitas se desgastan, tanto como hacerte sucumbir a la locura. Y así fue. Un día Eric se había puesto muy borracho, tanto que empezó a decir incoherencias, pero una cosa que dijo me llamó la atención. Mencionó haber entregado a su amigo para que a él y a mí no nos pasara nada. Esto lo decía mientras largaba una lágrima de su cuenca vacía, en la que alguna vez estuvo su ojo. Yo no supe cómo consolarlo, me quedé de piedra por lo que me había dicho. Eric no sabía en dónde apoyarse, y siento que si hubiera hecho algo, él seguiría aquí y nada se hubiera ido al diablo. Él necesitaba sacarse el estrés, por lo que se quiso propasar conmigo. Yo reaccioné mal. Le grité y le di una cachetada. Él solo se hizo para atrás, muerto de la vergüenza y repitiéndose a sí mismo que era un monstruo y que debía morir. Salió corriendo despavorido de la habitación en la que estábamos, y cuando intenté seguirle el rastro, no volví a verlo más. Luego de eso, mi vida se tornó insípida y aburrida. La guerra terminó, y el país se comenzó a recuperar con el tiempo. Aún así, luego de todo lo que había pasado, sentía que no encajaba en este nuevo mundo. Tal era mi desagrado, que me acostumbré a vivir en chozas afuera de los campos de refugiados, hasta que inminentemente volví a la ciudad. Esto debido a que se volvió difícil encontrar comida afuera. Me la pasé vagando de ciudad en ciudad, hasta que finalmente acabé en el pueblito de East Point. Ahí estuve unos 2 años sirviendo como enfermera, hasta que la muerte volvió a respirarme en la nuca. Otro apocalipsis zombie surgió, esta vez más errático y violento que antes, y para empeorarlo más, la epidemia zombie se volvió mundial. A tal punto que no había lugar en donde esconderse. Lo único que nos aguardaba a todos era la muerte. Supe sobrevivir los primeros meses, y a finales de octubre, aproximadamente, conocí a otros sobrevivientes. En cuestión de semanas nos volvimos cercanos, pese a que a veces teníamos nuestros roces y formas de ver la vida de manera diferente. Nos refugiamos en un centro comercial. El mismo estaba infestado de zombies, pero supimos cómo lidiar con ellos. Nos los sacamos de encima, y ese centro comercial se había vuelto nuestro. Me tomé la molestia de ayudar a una chica del grupo con un incidente femenino, pero no sé qué pasó después. Sencillamente no pensé que se iría todo al demonio. En cuestión de segundos me vi rodeada por un grupo de zombies, y uno de ellos me mordió. Ni hace falta decir lo mal que me sentí por aproximadamente 4 días. 4 días que se sintieron eternos y que progresivamente hacían que me sintiera peor. Hasta que el día llegó. Dejé de respirar, y de la nada me encontré en un hiperespacio donde todo era oscuro y frío. Así se sentía la muerte, como un simple pedazo de nada. Ni siquiera podía asustarme con esa idea, ya que en ese lugar no podía sentir nada. Irónicamente, pese a que no había nada alrededor, sí era capaz de oír unas voces. Voces que se metían por una oreja y salían por la otra. Eran excesivamente fuertes, y la única forma de acallarlas era, irónicamente, tapándome los oídos. Al final, luego de estar en ese lugar extraño, desperté. Pero, ¿cómo? ¿Acaso no había muerto? Aparentemente no, porque no me explico cómo soy capaz de verme en estos ojos marchitos. Le di un golpe al espejo en el que me estaba viendo y me asusté por la fuerza que ahora poseía. No solo rompí el espejo, sino también la pared y el lavabo. A mi alrededor yacían los pedazos del espejo, y en ellos se reflejaba mi silueta. Ahora tenía la piel azul, mis ojos eran negros con la esclerótica naranja, y por alguna razón no llevaba ropa.
Sin embargo, no sentía pudor, miedo ni vergüenza. Solo hambre. Mucha hambre. Salí del lugar en donde estaba y me dirigí a la ciudad. Ahora era capaz de trepar edificios como una araña, pero en lugar de pegarme a las paredes, lo que hacía era incrustar mis dedos en el concreto como si fuera mantequilla. No solo mi fuerza había aumentado enormemente, también mi visión. De hecho, creo recordar que en un momento me encontraba colgando de una cornisa cuando avisté a un ratón a varios metros de distancia. Me lancé directamente hacia él y, para cuando llegué al suelo, ya lo tenía entre las manos. No le di tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos lo estaba devorando. Cuando terminé, de la nada sentí algo de pudor y frío por encontrarme sin ropa, así que decidí buscar algo más o menos decente en una tienda. Pasé por una con un hombre extraño, pero apenas entré, vi que todo el lugar estaba reducido a cenizas. Lo curioso, el incendio que se había suscitado parecía reciente. Lo notaba por el humo que aún emanaba de los escombros y la madera quemada. Mientras observaba la destrucción, escuché a lo lejos el grito de una mujer. Corrí hacia la fuente del sonido y me encontré con una rubia luchando con un zombi que intentaba morderle el brazo. Llevaba una chaqueta de cuero negra, una camiseta gris debajo y unos jeans azules con las rodillas rasgadas. Aunque lo que más me llamó la atención fue un tatuaje de un tejón en su muslo. Lo pude ver gracias a mi nueva visión mejorada. No sería un detalle importante si no fuera porque era su único tatuaje. Por lo general, quien se hace uno termina haciéndose otro. Así que deduje que debía tener un significado muy especial. Cuando el zombi que la acosaba estuvo a punto de devorarle el brazo, salté sobre él y, con un solo golpe, lo estampé contra el suelo, destruyendo por completo su cabeza. Por un momento creí que la mujer me daría las gracias, o al menos se sentiría aliviada porque la había salvado. Pero no. Ahora estaba peor que antes. Tanto así que no dudó en lanzarme la tapa de un cubo de basura a la cabeza. Sus gritos alertaron a un grupo de hombres, todos vestidos igual que ella. Al verme, retrocedieron y uno gritó: Cuidado con la Withered. Un paso en falso y nos matará a todos. ¿Withered? En ese momento no supe a qué se referían, pero más tarde entendería por qué usaron ese término. La mujer rubia intentó correr, pero solo provocó que chocara conmigo y surgiera un malentendido. El grupo de motorizados pensó que la había atacado, y comenzaron a disparar en todas direcciones. No recuerdo mucho de lo que pasó, pero sí recuerdo que usé a la mujer como escudo. Ella recibió la mayoría del daño, aunque eso no impidió que una bala impactara en mi cabeza. En una situación normal, debería haber muerto. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había convertido en un zombi. Si no, ¿qué otra explicación había? Cuando me levanté, vi a mis atacantes, pero ahora con una hambre asesina. Los eliminé a todos. No quedó ni uno. Pero lo que hice después fue aún peor. Empecé a lamer como una enferma la sangre que había caído en el pavimento. Por alguna razón, me daba una sensación de satisfacción indescriptible. Aún así, luego de darme un gran festín, comencé a sentir un frío tremendo. Y si antes sentía algo de pudor, ahora sentía vergüenza de estar desnuda, pese a que no había nadie. Así que tomé la ropa de la chica rubia y más tarde me diseñé un poncho con la piel de un oso muerto. Me di cuenta, además, de que mi apariencia había vuelto a cambiar. Ya no tenía la piel azul ni garras enormes. Lo único que no había cambiado eran mis ojos, que seguían igual de marchitos y oscuros que antes. Por lo visto, la sangre tenía un efecto extraño en mí, me hacía sentir más fuerte. Aunque dependía mucho del tipo de sangre, no era lo mismo la sangre animal que la humana. Pasaron los días y seguí recorriendo la ciudad. Pasé por lugares que ya había visto antes y que ahora eran irreconocibles. Lo que más recordaba era un centro comercial en el que había estado, pero en ese momento no recordaba por qué. Era como si mi cerebro me estuviera jugando una broma y hubiese olvidado algo que ocurrió en el medio. Un día, mientras buscaba en la basura, empecé a escuchar disparos a la distancia.
Al parecer, se estaba suscitando una pelea. De pronto, un auto apareció de la nada y chocó contra un poste de luz. Tenía una gran abertura, aparentes disparos, y de él emergió un muchacho. Su cabello rojizo se me hizo familiar, pero mi vista se desvió hacia una herida que tenía en el abdomen. Se estaba desangrando. Aunque estaba a gran distancia, el hedor de su sangre me hacía agua a la boca. Era una sensación incluso más fuerte que con los motociclistas, así que lo seguí. Se había desmayado a los pies del centro comercial. Unos zombies querían robármelo, pero no lo permití. Les disparé y luego les aplasté la cabeza. Quería beber su sangre directamente de su herida, pero no resistí la tentación de lamerla del suelo. Solo un trago tomé y eso y quedé satisfecha en cuestión de segundos. Mi visión, mi olfato, mi oído, incluso mi olor se alteró. Vi mi reflejo en la sangre que aún quedaba en el suelo, y no lo podía creer. Había vuelto a ser como antes. Algo tenía la sangre de ese muchacho que me enloquecía. De hecho, tuve que controlarme, ya que sentía la necesidad de no dejar que se desperdiciara ni una gota. Pero otra razón por la que decidí detenerme fue porque conocía al muchacho. Y si no hacía algo, iba a morir. Me sorprendió el hecho de que quisiera ayudar a alguien. Hasta entonces, atacaba primero y preguntaba después. Pero esta vez estaba genuinamente preocupada. Mis emociones fueron otra novedad que surgió luego de beber su sangre. Ahora era capaz de tener pensamientos complejos. Como el de que, quizás esta segunda resurrección pudiera significar una nueva oportunidad para mí.